3 meses habían pasado desde que Ramiro me dejó con un vacío que parecía insuperable en Villanueva del Sol. Sus 76 años habían sucumbido a un infarto fulminante, y yo, Aurelia Quintana, a mis 78, intentaba encontrar consuelo en la rutina de sus pertenencias. Fue mientras ordenaba los trastos de su viejo escritorio que mis dedos, curtidos por los años, tropezaron con una tabla floja en el fondo de un cajón. Debajo, oculta y olvidada, una caja de lata oxidada, fría al tacto. Una curiosidad insana me impulsó a abrirla, y lo que encontré dentro, aquello pulverizó cada cimiento de mi realidad. Mis manos temblaron al desdoblar un trozo de papel amarillento, frágil como la confianza que sentía. Era un obituario. Gael Hernández Pescador, 1965. La fecha se grabó a fuego en mi mente. Mi Gael, el compañero de pesca de Ramiro, el que lo acompañaba cada domingo al amanecer con su caña y su caja de cebos. ¿Muerto en 1965? ¿Cómo era eso posible? Ramiro había estado pescando con Gael cada semana, como una liturgia inquebrantable durante 33 años. Un sudor frío me recorrió la espalda. Las fotografías antiguas revelaron un Ramiro diferente, sonriente con una mujer que no era yo y unos niños pequeños. Luego los recibos de un apartamento en Puerto Velado y unas tarjetas de cumpleaños, firmadas por Celeste y sus hijos, dirigidas a un tal Augusto. Augusto, el nombre desconocido que se incrustó en mi alma como una astilla venenosa. La verdad, fría y despiadada, me golpeó con la fuerza de un vendaval. Mi esposo, el pilar de nuestra familia, no era quien yo creía. La mentira se había disfrazado de rutina, de amor, de una vida entera. Mi mundo se desmoronó, dejándome sola entre los escombros de una doble vida que jamás imaginé. Mi mundo se desmoronó, dejándome sola entre los escombros de una doble vida que jamás imaginé. El aire de mi sala en Villanueva del Sol se hizo denso, cargado con el peso de la mentira que Ramiro del Campo, mi esposo por más de 3 décadas, había tejido a nuestro alrededor. A mis 78 años, sentí como la tierra se abría bajo mis pies. La caja de lata oxidada yacía abierta sobre el viejo escritorio, un altar improvisado a la traición. Mis manos, ahora temblorosas y frías, acariciaron el obituario amarillento. Gael Hernández Pescador, fallecido en 1965. Cada domingo, la imagen de Ramiro saliendo al amanecer con su caña de pescar y su caja de cebos, diciéndome con esa sonrisa afable que cubría un abismo: «Voy a pescar con Gael», se repetía en mi mente como una letanía macabra. 33 años de esa farsa, 33 años de domingos vacíos, de una rutina que no era más que una cortina de humo. El shock inicial dio paso a una oleada de náuseas, un mareo que me obligó a sentarme en la silla más cercana. Las fotografías, antes borrosas por la incredulidad, ahora cobraban una nitidez aterradora. Ramiro, sí, pero un Ramiro distinto, más joven, con una vitalidad que nunca vi en nuestro hogar. A su lado, una mujer de melena castaña, con una sonrisa que denotaba una intimidad que jamás compartimos. Y niños, sus hijos. Los recibos de un apartamento en Puerto Velado, el Taberna del Nómada, un nombre que evocaba un refugio secreto y desangelado, y las tarjetas de cumpleaños firmadas por Celeste y sus hijos para un tal Augusto. Augusto. Era el mismo hombre, pero un fantasma para mí, un Augusto que en su otra vida, la de Puerto Velado, era el padre, el esposo, el vendedor viajero que se ausentaba cada domingo, mientras que en Villanueva del Sol era Ramiro, el pilar, el pescador, mi compañero. La complejidad de su duplicidad me abrumaba. ¿Cómo pudo alguien sostener tal entramado de engaños durante tanto tiempo? Los días siguientes fueron una niebla de dolor y rabia. Caminaba por mi casa, que antes era mi refugio, ahora convertida en una prisión de recuerdos falsos. Cada objeto, cada rincón me hablaba de Ramiro, pero también me susurraba su mentira. La caña de pescar de bambú, apoyada en la esquina del porche, no era un simple utensilio. Era el disfraz de su traición, un símbolo de su burla.
¿Cómo pude ser tan ciega, tan confiada? Me sentí estúpida, una anciana engañada, mientras las lágrimas, que creía haber agotado con su muerte, volvían a brotar, más amargas, más hirientes. Pero la tristeza no podía anclarme para siempre. Había un fuego, un pequeño rescoldo de dignidad que empezaba a encenderse en mi interior. Aurelia Quintana, a mis 78 años, no podía permitirse morir con la verdad a medias. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Y sobre todo, necesitaba enfrentar a esa Celeste. ¿Quién era ella? ¿Era una cómplice en esta farsa o una víctima tan desprevenida como yo? La duda me carcomía. La rabia inicial se transformó en una determinación fría, calculada. Reuní todos los papeles de la caja. El obituario, las fotos, los recibos, las tarjetas. Cada pieza era un fragmento del rompecabezas que debía armar. Puerto Velado no era un pueblo desconocido para mí, aunque nunca lo había visitado. Era un lugar de mayor tránsito, quizás costero, un cruce de caminos mercantil, lo suficientemente anónimo como para que una doble vida pasara desapercibida. Decidí que iría, sola. No podía compartir esta vergüenza, esta atrocidad, con nadie en Villanueva del Sol. Mis hijos, los hijos que crecieron creyendo en la imagen de un padre honorable, ¿cómo reaccionarían? Prefería masticar el veneno yo misma antes de que salpicara su legado. Una semana después, con la caja de lata bien guardada en mi bolso, tomé el viejo autobús de línea que conectaba Villanueva del Sol con Puerto Velado. El viaje, que solía durar un par de horas, se me hizo eterno. Cada kilómetro era un paso más hacia una verdad que no sabía si estaba preparada para soportar. Al llegar, el bullicio de Puerto Velado contrastaba con la quietud de mi pueblo. Era un lugar vibrante, con gente que iba y venía, ajena a la tormenta que yo llevaba dentro. El apartamento, el Taberna del Nómada, según los recibos, estaba en un edificio de 3 plantas, en una calle discreta, no muy lejos del centro. Subí los escalones con el corazón latiéndome en los oídos, una mezcla de pavor y adrenalina. Toqué el timbre del apartamento, el número 3B. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Silencio. La decepción me invadió, pero no me rendí. Pregunté en la tienda de abarrotes de la esquina a una señora con el pelo recogido en un moño. Disculpe, ¿sabe quién vive en el 3B? Busco a la señora Celeste. La mujer me miró con curiosidad. Ah, ¿la señora Vargas? Vive ahí, sí, pero es raro verla por la mañana. Trabaja en la pastelería de la plaza. La Dulce Tentación. El nombre Vargas resonó en mi mente. Celeste Vargas Lozano. Así era como debía buscarla. La pastelería Dulce Tentación estaba, como su nombre indicaba, en la plaza principal. Era un lugar acogedor, con olor a pan recién horneado y café. Al entrar, mis ojos buscaron una melena castaña, con canas entremezcladas, un rostro marcado por los años. Y allí estaba, detrás del mostrador, sirviendo café con una sonrisa cansada pero amable. Celeste Vargas Lozano, de 74 años. Tenía una mirada que pasaba del asombro a la determinación, aunque en ese momento solo veía en ella la amabilidad de una mujer que atendía su negocio. Mis piernas flaquearon. La tenía delante, la otra mujer de Ramiro, la madre de sus otros hijos. Me acerqué al mostrador, la voz atrapada en mi garganta. «Buenos días», dije apenas un susurro. Ella levantó la vista. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Busco a la señora Celeste Vargas», le dije, sintiendo el peso de cada palabra. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Soy yo. ¿Puedo ayudarla en algo?» La observé, intentando descifrar si en sus ojos había rastro de engaño o de culpa. No encontré nada más que sorpresa. «Mi nombre es Aurelia Quintana», comencé, y vi cómo sus ojos se abrían ligeramente, una chispa de reconocimiento. «Soy de Villanueva del Sol. Soy la esposa de Ramiro del Campo». El aire se cortó. Su rostro, antes amable, se transformó en una máscara de confusión, y luego, lentamente, de un terror helado. Sus manos, fuertes y dispuestas, dejaron caer el paño con el que limpiaba el mostrador.
El sonido sordo del paño al caer fue el único ruido en ese momento. Los pocos clientes que había en la pastelería se volvieron hacia nosotras. ¿La esposa de Ramiro?, preguntó ella, su voz apenas audible. No entiendo. Mi esposo es Augusto Solís, y él murió hace 3 meses. Tuvo un infarto, igual que su Ramiro. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, en ese intercambio mudo de miradas entre Aurelia Quintana y Celeste Vargas Lozano, la verdad, una verdad compartida y devastadora, nos golpeó a ambas. La comprensión de que éramos 2 víctimas de un mismo engaño fue un golpe aún más brutal que el descubrimiento individual. Era el clímax de la tragedia, el momento en que 2 vidas que jamás debieron cruzarse se unían en el dolor más profundo. La incredulidad en sus ojos era un espejo de la mía, ella tan engañada como yo. Le pedí que habláramos en un lugar más privado. Ella, aún en shock, asintió, pidiendo a una de sus empleadas que se hiciera cargo de la pastelería. Nos sentamos en una pequeña mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Saqué la caja de lata. Los objetos, que ya conocía tan bien, ahora tenían un nuevo significado, un peso compartido. Le mostré el obituario de Gael, las fotos de Ramiro del apartamento. Celeste las miraba, sus ojos desorbitados, su melena castaña con canas entremezcladas temblaba ligeramente. Augusto siempre dijo que su nombre era Augusto Solís, que su familia era de un pueblo lejano, que su madre estaba enferma y por eso la visitaba los domingos. Susurraba, como si contara un cuento de terror. Decía que era vendedor viajero, que su trabajo lo llevaba lejos. Las manos fuertes y dispuestas de Celeste se aferraban a las fotografías, incapaz de apartar la vista de aquel hombre sonriente, el hombre que creyó suyo. Compartimos historias, trozos de una vida partida por la mitad. Ella hablaba de Augusto, el hombre amable pero reservado, el padre de sus hijos, el esposo dedicado que, aun con sus ausencias, siempre regresaba. Yo le hablaba de Ramiro, el pilar de Villanueva del Sol, el hombre de la caña de pescar, el esposo que creí conocer. Las piezas encajaban con una precisión dolorosa, revelando un monstruo de 2 caras. El dolor se transformó en una extraña solidaridad. No éramos enemigas. Éramos 2 mujeres rotas por la misma mentira. Fue Celeste quien recordó un detalle crucial. Augusto tenía unos diarios, dijo. Los guardaba en una caja fuerte en el apartamento. Dijo que eran para mí si algo le pasaba. Nunca los leí. Respeté su privacidad. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Diarios? Quizás allí encontraríamos las respuestas que desesperadamente buscábamos. Volvimos juntas a El Taberna del Nómada, el apartamento que Ramiro Augusto había mantenido como su refugio secreto. El lugar era funcional, despersonalizado, carente de las huellas de un hogar real, un espacio vacío, tan vacío como su doble vida. Celeste abrió una pequeña caja fuerte empotrada en la pared del armario. Dentro 2 cuadernos. El primero, encuadernado en cuero, era el diario personal de Ramiro Augusto. El segundo, más pequeño y desgastado, con tapas de tela, era diferente. Junto a él, una vieja foto de un joven Ramiro junto a un hombre sonriente. Este es Gael, dijo Celeste señalando la foto, el mismo hombre del obituario de 1965. Augusto siempre lo llevaba consigo. Decía que era su mejor amigo, el único que lo conocía de verdad. Ese segundo diario, lo entendimos al leer la primera página, era el diario encontrado a Gael tras su muerte en 1965. Nos sentamos una frente a la otra, en ese apartamento desangelado, y comenzamos a leer. Las palabras de Ramiro Augusto en su diario de cuero revelaban la angustia de un hombre fracturado, incapaz de integrar sus identidades. Escribía sobre la asfixia de vivir una mentira, sobre el miedo constante a ser descubierto, sobre el profundo conflicto interno. Expresaba su amor por ambas familias, su culpa, su desesperación. Confesaba que la muerte de Gael lo había sumido en una profunda depresión y que había usado la memoria de su amigo muerto como velo para su engaño.
un escudo para escapar de su propia vida, para construir otra, una que sintió que le había sido negada. Describía cómo la rutina de la pesca, que había sido real con Gael, se convirtió en la coartada perfecta para su vida en Puerto Velado. Su incapacidad para ser uno solo lo había consumido. Luego leímos el diario de Gael. Era un contraste desolador. Palabras sencillas, llenas de la lealtad y autenticidad de un amigo verdadero. Gael escribía sobre sus días de pesca con Ramiro, sus conversaciones sobre la vida, sus sueños. Era la visión de un Ramiro diferente, el Ramiro original, antes de que el peso de sus decisiones lo convirtiera en Augusto. Gael había sido un confidente sincero, su muerte una herida abierta que Ramiro nunca pudo cerrar, y que, irónicamente, se convirtió en el cimiento de su más grande engaño. Al terminar de leer, el silencio fue abrumador. Las piezas estaban todas ahí. La verdad, aunque dolorosa, estaba completa. La imagen del pilar de la familia de Villanueva del Sol y del vendedor viajero de Puerto Velado se fusionaron en un solo hombre, complejo, ambivalente, esquivo, capaz de una prolongada duplicidad, pero también mostrando una profunda incapacidad de integrar sus dos vidas y un conflicto interno que lo consumió hasta el final. Ramiro Augusto no era solo un villano, era un hombre atormentado. Aurelia Quintana, la anciana dolida y traicionada, sintió una extraña liberación. La empatía, inesperadamente, brotó en mi corazón. Miré a Celeste Vargas Lozano, de 74 años, mi rival impuesta, ahora mi compañera de infortunio. Ella, con su gran capacidad de perdón y adaptación, me devolvió la mirada. En sus ojos ya no había solo dolor, sino una determinación incipiente. Compartimos una taza de té, sentadas en el balcón de ese apartamento, mirando el sol poniente sobre Puerto Velado. No vamos a dejar que esto nos defina, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba. No vamos a vivir más en la sombra de sus mentiras. Celeste asintió. Somos más fuertes que esto, Aurelia, mucho más fuertes. Y así, en ese momento de revelación y vulnerabilidad compartida, nació una amistad inquebrantable. Decidimos que no seríamos víctimas pasivas de la historia de Ramiro Augusto. Decidimos reescribir la nuestra. Juntas unimos nuestras fuerzas y nuestros sueños. La idea de un restaurante, un lugar donde la gente pudiera encontrar consuelo y buena comida, empezó a gestarse. Un lugar que fuera un símbolo de unión, de renacimiento. El faro de la amistad lo llamaríamos. Lo ubicaríamos en un punto estratégico del camino que conectaba nuestros dos pueblos, Villanueva del Sol y Puerto Velado. Aquello que fue la mayor traición, el camino que él recorría para su engaño, se transformaría en un puente hacia una nueva vida para nosotras, con una decoración rústica pero acogedora, con toques marineros y campestres. Sería nuestro legado, nuestro símbolo. Nuestros hijos, inicialmente impactados por la verdad, se unieron a esta nueva familia, forjada en la verdad y el trabajo. No fue fácil. Hubo lágrimas, discusiones, momentos de duda, pero juntas, Aurelia y Celeste, nos mantuvimos firmes. Hoy, a mis 78 años, miro hacia atrás y veo que la vida, a veces, nos da segundas oportunidades donde menos las esperamos. Aprendí que la traición puede ser el catalizador para encontrar una fuerza interior que no sabíamos poseer, y que la amistad puede nacer en los escombros de una mentira. La apertura de El Faro de la Amistad en 2023 no fue solo la inauguración de un negocio, fue la inauguración de una nueva era, un pacto de hermandad entre dos mujeres que se negaron a ser derrotadas. Nunca es tarde para reescribir nuestra propia historia. La historia de Aurelia y Celeste, dos mujeres que encontraron la luz en la oscuridad del engaño. El aire en el apartamento de Puerto Velado se había purificado, no por la brisa marina, sino por la verdad desnuda que habíamos exhalado. Aurelia y Celeste, sentadas frente a frente en ese espacio que fue un refugio de mentiras, sentíamos el peso de la confesión de Ramiro Augusto, pero también el alivio de la certeza. La decisión de unirnos, de forjar un futuro nuevo, vibraba entre nosotras como una promesa tácita,
un pacto sellado en el dolor y la naciente esperanza. ¿Y ahora qué, Aurelia?, preguntó Celeste, su voz aún teñida de asombro, pero con una fortaleza que no le había visto antes. Sus manos, que momentos antes se aferraban temblorosas a los diarios, ahora se entrelazaban con determinación. Ahora, Celeste, respondí, sintiendo cómo una energía desconocida recorría mi cuerpo. Ahora vivimos, y no a la sombra de nadie. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Necesitábamos procesar todo. El dolor, la rabia, la vergüenza, sí, pero también una extraña camaradería que crecía entre nosotras. Nos quedamos en el apartamento unos días más, revisando documentos, organizando los pocos enseres de Augusto y, sobre todo, hablando. Hablamos de Ramiro, de Augusto, de los hombres que creímos conocer, de los sueños que nos habían vendido. Compartimos recuerdos, risas amargas y lágrimas liberadoras. Descubrimos que teníamos mucho en común, más allá del hombre que nos unía en su engaño. Ambas éramos mujeres fuertes, arraigadas a nuestras familias, con un espíritu de trabajo que no podía ser apagado. Celeste, con su melena castaña con canas entremezcladas, y su mirada que pasaba del asombro a la determinación, era un espejo de mi propia resiliencia. El paso más difícil, lo sabíamos, sería enfrentar a nuestros hijos. La verdad era un terremoto que sacudiría no solo nuestras vidas, sino las suyas. Pensar en sus reacciones, en el desmoronamiento de la imagen paterna, me oprimía el pecho. Pero sabíamos que la honestidad era el único camino hacia una verdadera sanación. Decidimos que cada una hablaría primero con sus propios hijos, en sus respectivos pueblos. Volví a Villanueva del Sol con el corazón en un puño. Mi casa, que había sentido como una prisión, ahora me esperaba como un campo de batalla. Convoqué a mis hijos, María y Carlos, a una reunión familiar. Sus rostros, al sentarse en la sala, reflejaban curiosidad y preocupación. María, con la vivacidad de sus ojos, me preguntó si todo estaba bien. Carlos, más reservado, se limitó a observarme. Respiré hondo. La caja de lata oxidada, vacía ahora de sus secretos más crudos, pero llena del peso de la verdad, estaba sobre la mesa, un símbolo silencioso. «Hijos», comencé, mi voz temblorosa. «Tengo algo muy importante que contarles, algo que cambiará la forma en que ven a su padre». Y hasta el descubrimiento de Celeste y los diarios, vi cómo el asombro se transformaba en incredulidad, luego en una ira fría en los ojos de Carlos y en lágrimas silenciosas en los de María. La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por mis palabras. Les mostré las fotografías, los recibos, las tarjetas. La evidencia era innegable. Carlos, siempre el protector, fue el primero en reaccionar con vehemencia. «¿Cómo pudo, mamá? ¿Cómo pudo papá hacernos esto? ¿Engañarte así a todos nosotros? Es una vergüenza». Su voz se quebraba, revelando el dolor profundo de un hijo que ve a su héroe caer. María, por su parte, se levantó y se refugió en la cocina, sollozando. La imagen del pilar de la familia, el hombre de la caña de pescar, se desvanecía ante sus ojos, reemplazada por la de un extraño. Los vi luchar con la traición, con el dolor, con la confusión. Fue un momento devastador, ver cómo la verdad, tan necesaria para mí, les infligía una herida tan profunda. Les di espacio, les di tiempo para que la noticia se asentara. Sabía que la curación sería un proceso lento y doloroso. Mientras tanto, en Puerto Velado, Celeste se enfrentaba a su propia batalla. Sus hijos, Laura y Miguel, se sentaron en la modesta sala del apartamento. Sus rostros tensos mientras Celeste, con una serenidad que solo la determinación puede dar, les relataba la doble vida de Augusto Solís. Su padre, mi Augusto, era también Ramiro del Campo, les dijo, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Les mostró las fotos de Aurelia, la otra familia. La incredulidad en los ojos de Laura y Miguel era un reflejo del impacto que habíamos sentido nosotras. ¿Papá tenía otra familia?
¿Otro nombre? ¿Era un mentiroso? Preguntó Miguel, la voz estrangulada por la rabia. Laura, más práctica, cuestionó cada detalle, intentando encontrar una fisura en la historia, un error, algo que negara la brutal realidad. Se sentían no solo traicionados, sino también cómplices involuntarios de una farsa, con la vergüenza de que su padre hubiera vivido una vida falsa. El hogar que creían conocer se desdibujó ante sus ojos. El vendedor viajero que los visitaba los domingos para ver a su madre era en realidad un hombre que mantenía dos vidas paralelas. Fueron semanas de tensión y dolor en ambos hogares. Las llamadas telefónicas entre Aurelia y Celeste se convirtieron en un salvavidas. Nos contábamos los avances, los retrocesos, las palabras hirientes que nuestros hijos nos proferían en su rabia, pero también compartíamos los pequeños gestos de comprensión, las preguntas que empezaban a buscar respuestas más allá de la indignación. Los hijos de ambas familias, en su propio dolor, empezaron a procesar la complejidad de un hombre fracturado, ambivalente, esquivo, capaz de una prolongada duplicidad, pero también consumido por un profundo conflicto interno que los diarios revelaban. No era solo blanco y negro. Había una zona gris de tormento humano que, con el tiempo, empezaron a entrever. El plan del restaurante, el faro de la amistad, se convirtió en nuestro refugio, en un proyecto tangible que nos obligaba a mirar hacia adelante. Necesitábamos un propósito, un lugar donde canalizar toda esa energía, toda esa rabia y dolor, en algo constructivo. Empezamos a buscar un terreno, un local en el camino que conectaba Villanueva del Sol y Puerto Velado. La ruta que Ramiro Augusto había transitado durante décadas para mantener su engaño, ahora sería el sendero de nuestra redención. No fue fácil. Los ahorros de Aurelia, provenientes de una vida de austeridad en Villanueva del Sol, se unieron a los de Celeste, acumulados con el trabajo en su pastelería. Había que vender propiedades, negociar préstamos. Mis hijos, aún heridos, al principio se mostraron reacios a invertir en un proyecto nacido de una mentira. Los hijos de Celeste también tenían sus dudas, preocupados por la reputación y la viabilidad de un negocio fundado en una historia tan peculiar. ¿Y cómo vamos a llamar a un restaurante que fundamos dos esposas de un mismo hombre?, preguntó Carlos con un dejo de cinismo. Lo llamaremos el Faro de la Amistad, respondí con firmeza mirando a mis hijos. Porque es un faro de verdad y de una amistad que nació en las ruinas. Será un lugar donde la gente encontrará consuelo, buena comida, y la prueba de que incluso de las cenizas se puede renacer. La idea, al principio, les pareció extraña, pero la convicción en mi voz, y en la de Celeste, empezó a sembrar una semilla. El terreno que encontramos era perfecto. Una antigua casona abandonada, a medio camino entre los dos pueblos, con vistas a un pequeño valle y un arroyo que serpenteaba cerca. Tenía una estructura sólida, pero requería una renovación completa. Los hijos de ambas, al ver nuestra determinación, empezaron a ceder. Miguel, el hijo de Celeste, que era un talentoso carpintero, se ofreció a ayudar con las reformas. Carlos, mi hijo, que tenía experiencia en administración, empezó a esbozar planes de negocio. Laura, la hija de Celeste, con su ojo para el detalle, se involucró en la decoración. María, mi hija, se volcó en la creación de recetas, uniendo la cocina tradicional de Villanueva del Sol con los sabores más variados de Puerto Velado. Poco a poco, los hilos de dos familias rotas empezaron a tejerse, creando un tapiz nuevo. Las semanas se convirtieron en meses. Trabajar juntas, codo a codo, con los hijos de ambas, fue una terapia para todos. Había momentos de frustración, por supuesto. Discusiones sobre el diseño de la cocina, el menú, los colores de las paredes. Pero cada desafío superado fortalecía nuestra unión. Aurelia y Celeste, antes extrañas, ahora éramos más que socias. Éramos hermanas, unidas por un pasado doloroso y un futuro prometedor. Nos turnábamos en la supervisión de las obras. Compartíamos almuerzos improvisados entre escombros y polvo, y nuestras conversaciones, que al principio giraban en torno a Ramiro Augusto,
Ahora se enfocaban en el presente, en el restaurante, en nuestros sueños. ¿Quién diría que dos mujeres en nuestros años se lanzarían a una aventura así? Dijo Celeste un día, mientras pintábamos una pared con un tono ocre cálido. La vida es un constante descubrimiento, amiga, respondí sonriendo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. En el interior, el faro de la amistad tomó forma. Las paredes se adornaron con toques marineros que evocaban Puerto Velado y detalles campestres que recordaban a Villanueva del Sol. Mesas de madera rústica, sillas cómodas, lámparas que proyectaban una luz cálida y acogedora. Un viejo bote de pesca restaurado se convirtió en una maceta gigante en la entrada. Las redes de pesca se usaron como decoración en las paredes. Cada objeto, cada detalle, contaba una historia de unión, de esfuerzo. En la cocina, María y Laura trabajaban en el menú, combinando los guisos de carne de mi tierra con los mariscos frescos que Celeste conocía de Puerto Velado. La fusión de nuestras vidas se reflejaba en cada plato. La inauguración, en 2023, fue un evento agridulce. Invitamos a la gente de ambos pueblos, los vecinos de Villanueva del Sol, al principio sorprendidos por mi asociación con una mujer de Puerto Velado, empezaron a entender la profundidad de nuestra historia. La gente de Puerto Velado, que había conocido a Augusto Solís como un hombre de negocios, ahora veía a su familia unida a la mía, reconstruyendo sus vidas. Hubo miradas curiosas, susurros, pero también mucho apoyo. Muchos se conmovieron al escuchar, de boca de nuestros hijos, cómo dos familias habían logrado encontrar un terreno común. Ver a nuestros hijos trabajar juntos ese día, sirviendo mesas, gestionando la caja, riendo entre ellos, fue la mayor recompensa. Los hijos de Aurelia y los hijos de Celeste, antes desconocidos y luego confrontados con una verdad brutal, ahora eran una nueva familia, forjada en la verdad y el trabajo compartido. Los había visto crecer, madurar, perdonar y, sobre todo, unirse. Se habían convertido en los verdaderos pilares de este nuevo proyecto. El faro de la amistad prosperó. Se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la gente no solo venía a comer, sino a sentir la calidez de un hogar inesperado. El camino entre Villanueva del Sol y Puerto Velado, que antes era el sendero de una mentira, ahora era un puente de amistad y esperanza. Hoy, en 2025, a mis 78 años, miro a mi alrededor en el restaurante lleno de vida. Celeste está en la cocina, supervisando los últimos detalles del almuerzo. Nuestros hijos, ya adultos y con sus propias familias, se mueven con soltura, gestionando el negocio que creamos. Los nietos corretean entre las mesas, ajenos a la historia que cimentó este lugar, pero herederos de su espíritu de resiliencia. La traición de Ramiro Augusto, que por un tiempo amenazó con destruirme, se transformó en el catalizador para encontrar una fuerza interior que no sabía poseer. Me enseñó que el dolor puede ser una puerta hacia una libertad insospechada. Y la amistad, la amistad con Celeste, nació en los escombros de una mentira, una flor inesperada en un terreno árido. Hemos llorado juntas, hemos reído juntas, hemos construido juntas. No hay rastro de rencor entre nosotras, solo un profundo respeto y un amor de hermanas que la vida nos regaló en el crepúsculo de nuestra existencia. Nunca es tarde para reescribir nuestra propia historia. Nunca es tarde para encontrar. Esperamos, y en ellas, podemos descubrir que los finales no son siempre puntos de llegada, sino nuevos comienzos, luminosos y llenos de esperanza. La decisión de unirnos, de forjar un futuro nuevo, vibraba entre nosotras como una promesa tácita, un pacto sellado en el dolor y la naciente esperanza. ¿Y ahora qué, Aurelia?, preguntó Celeste, su voz aún teñida de asombro, pero con una fortaleza que no le había visto antes. Sus manos, que momentos antes se aferraban temblorosas a los diarios, ahora se entrelazaban con determinación. Ahora, Celeste, respondí, sintiendo cómo una energía desconocida recorría mi cuerpo. Ahora vivimos, y no a la sombra de nadie.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones, pero no fueron simples. Había momentos de un silencio denso, tan pesado como la niebla que a veces cubría Villanueva del Sol, donde el peso de la revelación nos paralizaba. Nos sentábamos, cada una en un extremo de la sala, con los diarios abiertos sobre la mesa baja, como dos arqueólogas desenterrando los fragmentos de una civilización perdida, la de Ramiro Augusto. Sus páginas, escritas con una caligrafía que se volvía cada vez más errática con los años, hablaban de una angustia silenciosa, de la desesperación por mantener dos mundos separados que, en su interior, se colapsaban uno sobre el otro. Leíamos frases sueltas en voz alta, a veces una interpelando a la otra con una mirada de incredulidad, otras veces con un suspiro de comprensión. La carga es insoportable. Me devora el miedo a que todo se derrumbe, había escrito Augusto en 1980. ¿Y cómo pudo vivir con eso tanto tiempo?, preguntó Celeste, sus ojos fijos en el texto, una mezcla de rabia y lástima. Yo recordaba a Ramiro, siempre con su sonrisa afable, su andar seguro, el hombre que me había prometido lealtad bajo el campanario de la iglesia de Villanueva del Sol. Celeste, por su parte, describía a Augusto como un hombre trabajador, el vendedor viajero que volvía cada semana con historias de la carretera, con el aroma a café y asfalto pegado a la ropa. Compartíamos anécdotas que ahora se retorcían con un matiz macabro. Siempre me decía que los domingos visitaba a su madre enferma en el pueblo, confesó Celeste, un rictus amargo en sus labios. Mi Ramiro decía que iba a pescar con Gael, que nunca le fallaba a su amigo, repliqué, y la ironía de esa lealtad fingida nos golpeó con la fuerza de una ola. Gael, cuyo recuerdo había sido tan cruelmente profanado, el amigo leal que había muerto décadas antes. El diario de Gael, ese cuaderno modesto encontrado entre las pertenencias de Ramiro, nos mostró la inocencia y la genuina amistad de un hombre sencillo. Su escritura, sin la tortura de Ramiro Augusto, era clara y directa, hablando de planes de futuro, de risas compartidas. Leerlo fue como una bocanada de aire fresco en medio del viciado ambiente de la duplicidad. Era el Ramiro original, el hombre que Gael conoció, antes de que la mentira lo consumiera. Entre sorbos de café amargo y el tintineo de las cucharas, nos fuimos conociendo. Descubrimos que teníamos un espíritu similar, una tenacidad forjada en años de sacrificio silencioso. Celeste, con su melena castaña salpicada de canas, tenía unas manos fuertes y callosas, evidencia de su trabajo incansable en la pastelería. Sus ojos, antes asombrados, ahora brillaban con una determinación férrea. Yo, Aurelia, con mis 78 años, mi pelo canoso recogido en un moño firme, sentía que cada fibra de mi ser, curtida por el tiempo, se reavivaba con una energía que no creía posible. Nosotras, las víctimas, éramos las sobrevivientes. La idea de abrir un restaurante nació casi de una necesidad, una urgencia de crear algo tangible, real, en contraste con la intangible falsedad que había dominado nuestras vidas. Necesitamos un lugar, dije una tarde, el sol de Puerto Velado colándose por la ventana y pintando motas de polvo en el aire. Un lugar que sea nuestro, que no tenga sombras, donde cada plato, cada sonrisa, sea verdad. Celeste asintió, su mirada fija en el horizonte, en ese camino que unía nuestros dos pueblos, el sendero de su engaño, el nuevo sendero de nuestra redención. La ruta que Ramiro Augusto había transitado durante décadas, ahora sería el puente que nos uniría. Pero el paso más difícil, lo sabíamos, sería enfrentar a nuestros hijos. La verdad era un terremoto que sacudiría no solo nuestras vidas, sino las suyas. Pensar en sus reacciones, en el desmoronamiento de la imagen paterna, me oprimía el pecho. La sola idea de cómo María y Carlos, mis hijos, reaccionarían a la noticia de que su pilar de la familia era un impostor, me llenaba de pavor. Sabíamos que la honestidad era el único camino hacia una verdadera sanación,
pero la herida sería profunda. Decidimos que cada una hablaría primero con sus propios hijos, en sus respectivos pueblos. Volví a Villanueva del Sol con el corazón en un puño. Mi casa, que durante décadas había sido mi refugio, ahora me esperaba como un campo de batalla. La atmósfera era tensa, cargada de una expectación que solo una madre puede percibir. Convoqué a mis hijos, María y Carlos, a una reunión familiar. Sus rostros, al sentarse en la sala, reflejaban curiosidad y una preocupación apenas disimulada. María, siempre más transparente, con la vivacidad de sus ojos, me preguntó si todo estaba bien, si yo me encontraba bien. Carlos, más reservado, con una mirada inquisitiva, se limitó a observarme, como un detective buscando pistas en mi semblante. Respiré hondo, el aire denso en mis pulmones. La caja de lata oxidada, que había guardado los secretos más crudos de mi esposo, estaba ahora sobre la mesa de centro, vacía, pero aún llena del peso de la verdad. Un símbolo silencioso y contundente. «Hijos», comencé. Mi voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza con cada palabra. Tengo algo muy importante que contarles. Algo que cambiará la forma en que ven a su padre y a nuestra vida. Les conté todo sin omitir un solo detalle. Desde el obituario amarillento de Gael, la revelación de que el amigo de pesca había muerto décadas atrás, hasta el descubrimiento de Celeste y los diarios que revelaban una vida paralela. Vi cómo el asombro inicial se transformaba lentamente en incredulidad, luego en una ira fría que encendía los ojos de Carlos, y en lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de María. La habitación se llenó de un silencio pesado, solo roto por el sonido de mis palabras que continuaban desgranando la dolorosa verdad. Les mostré las fotografías antiguas de Ramiro, con otra mujer y otros niños, los recibos de un apartamento en otro pueblo, las tarjetas de cumpleaños firmadas por Celeste y sus hijos dirigidas a un tal Augusto. La evidencia era innegable, tangible, brutal. Carlos, siempre el protector, el pilar de mi vejez en mi ausencia, fue el primero en reaccionar con una vehemencia desgarradora. «¿Cómo pudo, mamá? ¿Cómo pudo papá hacernos esto? ¿Engañarte así a todos nosotros? Es una vergüenza, una afrenta a todo lo que creíamos de él». Su voz se quebraba con cada palabra, revelando el dolor profundo de un hijo que ve a su héroe caer de un pedestal inmaculado. La rabia se mezclaba con una pena indescriptible. María, por su parte, incapaz de contener el torbellino de emociones, se levantó de su asiento y se refugió en la cocina, sollozando sin consuelo, sus hombros sacudidos por el llanto. La imagen del pilar de la familia, el hombre afable que cada domingo salía con su caña de pescar, se desvanecía ante sus ojos, reemplazada por la figura de un extraño, un impostor. Los vi luchar con la traición, con el dolor de la mentira, con la confusión que carcomía sus certezas más arraigadas. Fue un momento devastador. Ver cómo la verdad, tan necesaria para mí para sanar, les infligía una herida tan profunda. Les di espacio, les di tiempo para que la noticia se asentara, para que la magnitud de la revelación empezara a calar en sus almas. Sabía que la curación sería un proceso lento y doloroso, un camino arduo que tendríamos que recorrer juntos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en Puerto Velado, Celeste se enfrentaba a su propia batalla, igualmente desgarradora. Sus hijos, Laura y Miguel, se sentaron en la modesta sala del apartamento, sus rostros tensos, expectantes, mientras Celeste, con una serenidad que solo la determinación más absoluta puede otorgar, les relataba la doble vida de Augusto Solís, su padre, mi Augusto, el hombre que creímos conocer. Era también Ramiro del Campo, les dijo, su voz firme a pesar del nudo que se formaba en su garganta, ahogando las palabras. Les mostró las fotos de Aurelia, la otra familia, la vida paralela que su padre había construido. La incredulidad en los ojos de Laura y Miguel era un reflejo del impacto sísmico que habíamos sentido nosotras, las dos esposas. ¿Papá tenía otra familia? ¿Otro nombre?
¿Era un mentiroso? ¿Todo lo que nos contó era una farsa? Preguntó Miguel, la voz estrangulada por la rabia, sus puños apretados con furia contenida. Laura, siempre más práctica y analítica, cuestionó cada detalle, intentando encontrar una fisura en la historia, un error, algo que negara la brutal e incomprensible realidad. Se sentían no solo traicionados por la figura paterna, sino también cómplices involuntarios de una farsa, con la vergüenza de que su padre hubiera vivido una vida falsa bajo el velo de un vendedor viajero que los visitaba los domingos para ver a su madre. El hogar que creían conocer, sus cimientos, más profundos, se desdibujaron ante sus ojos, revelando un abismo de engaño. Fueron semanas de tensión y dolor palpables en ambos hogares. Las llamadas telefónicas entre Aurelia y Celeste se convirtieron en un salvavidas, una tabla a la que aferrarse en medio de la tormenta. Nos contábamos los avances, los retrocesos, las palabras hirientes que nuestros hijos, en su rabia y frustración, nos proferían. «Mamá, ¿cómo pudiste no darte cuenta?» Y me había espetado Carlos una noche, con el reproche y la decepción grabados en cada sílaba. «Mi padre, un impostor. No lo puedo creer», le había gritado Miguel a Celeste. Pero también compartíamos los pequeños gestos de comprensión, las preguntas que empezaban a buscar respuestas más allá de la indignación inicial, un rayo de luz en la oscuridad. Poco a poco, los hijos de ambas familias, en su propio dolor, empezaron a procesar la complejidad de un hombre fracturado, ambivalente, esquivo, capaz de una prolongada duplicidad, pero también consumido por un profundo conflicto interno que los diarios revelaban con una crudeza desgarradora. Las páginas amarillentas de Ramiro Augusto no solo hablaban de su engaño, sino también de su tormento, de la culpa que lo carcomía, de la imposibilidad de elegir entre dos vidas que amaba a su manera. No era solo blanco y negro, había una zona gris de tormento humano que, con el tiempo, empezaron a entrever, no para justificar, sino para comprender la tragedia inherente a una doble existencia. «No fue solo un villano, ¿verdad?», me preguntó María un día, su voz suave, con una tristeza nueva en sus ojos. «Era un hombre roto», añadió, y sentí que una parte de su curación había comenzado. Laura y Miguel, al otro lado del teléfono, compartían sentimientos similares con Celeste. La rabia, poco a poco, empezaba a ceder paso a una compleja mezcla de pena, desilusión y una extraña comprensión. El plan del restaurante, el faro de la amistad, se convirtió en nuestro refugio, en un proyecto tangible que nos obligaba a mirar hacia adelante. Necesitábamos un propósito, un lugar donde canalizar toda esa energía, toda esa rabia y dolor, en algo constructivo, en una ofrenda a la verdad. La idea no surgió de la nada, sino de un deseo profundo de transformar la geografía de la mentira en un paisaje de esperanza. Pensamos en ese camino polvoriento, en esa ruta sinuosa que Ramiro Augusto había recorrido cada domingo, el telón de fondo de su engaño. ¿Y si ese camino, en lugar de ser un recordatorio de la traición, se convirtiera en un sendero de encuentro? Empezamos a buscar un terreno, un local que fuera nuestro, en ese camino que conectaba Villanueva del Sol y Puerto Velado. La financiación fue el primer gran obstáculo. Los ahorros de Aurelia, provenientes de una vida de austeridad en Villanueva del Sol, cuidadosamente guardados para la vejez, o para una herencia que ya no tendría el mismo significado, se unieron a los de Celeste, acumulados con años de trabajo arduo en su pastelería, cada pastel horneado, cada café servido. Había que vender propiedades que habían sido parte de nuestra historia, negociar préstamos con bancos que miraban con escepticismo a dos mujeres en el crepúsculo de sus vidas, con una historia tan inusual. «Es un riesgo, Aurelia», me dijo el gerente del Banco de Villanueva del Sol, su voz teñida de preocupación. «Un negocio nuevo, dos socias. Y esta historia...» Su mirada se posó en la caja de lata oxidada que llevaba conmigo, como un talismán de la verdad. Mis hijos, aún heridos por la revelación,
Al principio se mostraron reacios a invertir en un proyecto nacido de una mentira. ¿Por qué querríamos construir algo sobre las cenizas de su engaño, mamá?, preguntó Carlos con amargura. Los hijos de Celeste también tenían sus dudas, preocupados por la reputación y la viabilidad de un negocio fundado en una historia tan peculiar. Una historia que inevitablemente se filtraría en ambos pueblos. ¿Y cómo vamos a llamar a un restaurante que fundamos dos esposas de un mismo hombre?, preguntó Carlos con un dejo de cinismo que dolía. Lo llamaremos El Faro de la Amistad, respondí con firmeza, mirando a mis hijos a los ojos, sintiendo la verdad de mis palabras resonar en la sala, porque es un faro de verdad y de una amistad que nació en las ruinas. Será un lugar donde la gente encontrará consuelo, buena comida, y la prueba de que incluso de las cenizas se puede renacer, que la traición puede ser el inicio de algo inesperado y hermoso. La idea, al principio, les pareció extraña, casi poética en su dolor, pero la convicción en mi voz, y en la de Celeste cuando les explicó la idea, empezó a sembrar una semilla de curiosidad y esperanza. El terreno que encontramos era perfecto, una antigua casona abandonada a medio camino entre los dos pueblos, con vistas a un pequeño valle verde y un arroyo que serpenteaba tranquilamente cerca, susurrando promesas de vida. La casa estaba en ruinas, con tejados caídos y paredes agrietadas, pero tenía una estructura sólida, unos huesos fuertes, y emanaba una sensación de historia, de vidas pasadas. Requería una renovación completa, un renacimiento. Mi mente ya visualizaba los colores cálidos, las texturas rústicas, el aroma a comida casera flotando en el aire. Los hijos de ambas, al ver nuestra inquebrantable determinación, empezaron a ceder. Miguel, el hijo de Celeste, que era un talentoso carpintero con manos hábiles y una mente práctica, se ofreció a ayudar con las reformas. Su resentimiento hacia Augusto, su padre, empezó a canalizarse en el trabajo, en la transformación de la madera, en la reconstrucción de espacios. Carlos, mi hijo, que tenía experiencia en administración y una mente aguda para los negocios, empezó a esbozar planes de negocio, números, proyecciones. Su instinto protector se redirigió hacia nosotras, hacia la viabilidad de nuestro sueño. Laura, la hija de Celeste, con su ojo para el detalle y su sensibilidad artística, se involucró en la decoración, visualizando cómo fusionaríamos el espíritu campestre de Villanueva del Sol con la brisa marinera de Puerto Velado. María, mi hija, cuya pasión por la cocina siempre había sido un bálsamo, se volcó en la creación de recetas, uniendo los guisos tradicionales de carne de mi tierra con los mariscos frescos que Celeste conocía de Puerto Velado. Poco a poco, los hilos de dos familias rotas empezaron a tejerse, creando un tapiz nuevo, más fuerte, más colorido. Las semanas se convirtieron en meses de arduo trabajo. El sol de la mañana nos encontraba en la casona, con delantales manchados de pintura y el pelo empolvado. Trabajar juntas, codo a codo, con los hijos de ambas, fue una terapia para todos. Había momentos de frustración, por supuesto. Discusiones acaloradas sobre el diseño de la cocina, la elección del menú, los colores de las paredes. «Esta pared debe ser de un ocre más vibrante, Aurelia», exclamaba Laura, mientras Miguel, con su seriedad habitual, medía un marco de puerta. «Y el horno, mamá, debe ser más grande si queremos atender a tanta gente», comentaba María. Pero cada desafío superado, cada pared pintada, cada viga reparada, fortalecía nuestra unión, no solo entre Celeste y yo, sino entre todos. Aurelia y Celeste, antes extrañas y luego unidas por el dolor, ahora éramos más que socias. Éramos hermanas, unidas por un pasado doloroso y un futuro prometedor que estábamos construyendo con nuestras propias manos. Nos turnábamos en la supervisión de las obras. Compartíamos almuerzos improvisados entre escombros y polvo, sentadas en cubos volteados, y nuestras conversaciones, que al principio giraban en torno a Ramiro Augusto y el fantasma de su engaño, ahora se enfocaban en el presente
en el restaurante, en nuestros sueños, en las risas de nuestros nietos que vendrían a corretear por esos pasillos. ¿Quién diría que dos mujeres en nuestros años, dos viudas del mismo hombre, se lanzarían a una aventura así? Dijo Celeste un día, mientras pintábamos una pared con un tono ocre cálido que Laura había elegido, y yo me reía, sintiendo el cansancio pero también una alegría genuina. La vida es un constante descubrimiento, amiga, respondí, limpiándome una mancha de pintura de la mejilla, sonriendo. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para encontrar una hermana donde menos lo esperabas. En el interior, el faro de la amistad tomó forma, transformándose de ruina en un espacio de calidez y promesa. Las paredes se adornaron con toques marineros que evocaban el espíritu de Puerto Velado. Viejas redes de pesca cuidadosamente restauradas, faroles de barco que proyectaban una luz suave, fotografías en blanco y negro de barcos pesqueros y olas rompiendo contra la costa, y en perfecta armonía se mezclaban detalles campestres que recordaban a Villanueva del Sol. Cestas de mimbre, flores silvestres secas en jarrones de barro, manteles de lino bordados con motivos sencillos, mesas de madera rústica, pulidas por las manos de Miguel, sillas cómodas que invitaban a la tertulia, lámparas que proyectaban una luz cálida y acogedora. Un viejo bote de pesca, que alguna vez surcó las aguas, fue restaurado con cariño y transformado en una maceta gigante en la entrada, desbordante de bugambillas de colores vibrantes. Cada objeto, cada detalle, no era solo una decoración. Contaba una historia de unión, de esfuerzo, de dos mundos que se fusionaban en uno. En la cocina, el corazón del restaurante, María y Laura trabajaban incansablemente en el menú. Carnes sustanciosos y reconfortantes de mi tierra con los mariscos frescos y delicados que Celeste conocía de Puerto Velado. La fusión de nuestras vidas, de nuestras culturas, se reflejaba en cada plato, en cada aroma que empezaba a llenar el aire. La inauguración, en 2023, fue un evento agridulce, un día cargado de emoción y expectación. Invitamos a la gente de ambos pueblos, una mezcla de curiosidad, apoyo y alguna que otra mirada de recelo. Los vecinos de Villanueva del Sol, al principio sorprendidos por mi asociación con una mujer de Puerto Velado, empezaron a entender la profundidad de nuestra historia a medida que la noticia, dulcificada pero ineludible, se había esparcido. La gente de Puerto Velado, que había conocido a Augusto Solís como un hombre de negocios respetable, ahora veía a su familia unida a la mía, reconstruyendo sus vidas, exhibiendo una resiliencia inusual. Hubo miradas curiosas, susurros que se desvanecían al acercarse, pero también mucho apoyo, muchas felicitaciones sinceras, muchas palmaditas en la espalda que sentíamos como un abrazo. Muchos se conmovieron al escuchar, de boca de nuestros hijos, cómo dos familias habían logrado encontrar un terreno común, una esperanza compartida, en medio de la adversidad. Ver a nuestros hijos trabajar juntos ese día, sirviendo mesas con agilidad, gestionando la caja con precisión, riendo entre ellos mientras atendían a los comensales, fue la mayor recompensa, el broche de oro a todo nuestro esfuerzo. Los hijos de Aurelia y los hijos de Celeste, antes desconocidos, y luego confrontados con una verdad brutal que amenazó con destrozar sus mundos, ahora eran una nueva familia, forjada en la verdad, el perdón y el trabajo compartido. Los había visto crecer, madurar en la adversidad, perdonar no solo al Padre, sino también las circunstancias, y sobre todo, unirse en una hermandad que trascendía los lazos de sangre. Se habían convertido en los verdaderos pilares de este nuevo proyecto, los herederos de nuestra inesperada redención. El faro de la amistad prosperó. Se convirtió rápidamente en un punto de encuentro, un lugar donde la gente no solo venía a comer deliciosos platos, sino a sentir la calidez de un hogar inesperado, a escuchar las historias que flotaban en el aire, a ser testigos silenciosos de un milagro.
La cocina de María y Laura se hizo famosa. La gestión de Carlos y Miguel impecable. El camino entre Villanueva del Sol y Puerto Velado, que antes era el sendero de una mentira oculta, ahora era un puente de amistad, de sabores compartidos y de esperanza renovada. Hoy, en 2025, miro a mi alrededor en el restaurante lleno de vida y siento una paz que nunca creí posible. El sol de la tarde se cuela por los ventanales, iluminando el bullicio de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, la risa de los niños. Celeste está en la cocina, con su delantal impecable, supervisando los últimos detalles del almuerzo, su rostro sereno, sus ojos llenos de una sabiduría adquirida a pulso. Nuestros hijos, ya adultos y con sus propias familias, se mueven con soltura, gestionando el negocio que creamos con tanto amor y sacrificio. Los nietos corretean entre las mesas, ajenos a la historia compleja y dolorosa que cimentó este lugar, pero herederos de su espíritu de resiliencia, de su capacidad para perdonar y construir. La traición de Ramiro Augusto, que por un tiempo amenazó con destruirme, se transformó en el catalizador para encontrar una fuerza interior que no sabía poseer, una valentía que yacía dormida bajo las rutinas de mi vida. Me enseñó que el dolor puede ser una puerta hacia una libertad insospechada, hacia una autenticidad que solo se alcanza cuando uno se enfrenta a la verdad más dura. Y la amistad, la amistad con Celeste, nació en los escombros de una mentira, una flor inesperada en un terreno árido, regada con lágrimas compartidas y risas liberadoras. Hemos llorado juntas en los momentos de mayor angustia. Hemos reído juntas en las victorias más pequeñas. Hemos construido juntas un legado de verdad y de esperanza. No hay rastro de rencor entre nosotras, solo un profundo respeto, una complicidad silenciosa y un amor de hermanas que la vida, en su caprichosa sabiduría, nos regaló en el crepúsculo de nuestra existencia. El recuerdo de Ramiro Augusto ya no es solo una herida, es una parte compleja de nuestra historia, un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad de superación. Lo recordamos no con odio, sino con una comprensión matizada, como un hombre que, atrapado en sus propias redes, involuntariamente nos liberó. Nunca es tarde para reescribir nuestra propia historia. Nunca es tarde para encontrar la verdad, por dolorosa que sea, ni para empezar de nuevo. La vida, a veces, nos da segundas oportunidades donde menos las esperamos, y en ellas podemos descubrir que los finales no son siempre puntos de llegada, sino nuevos comienzos, luminosos y llenos de esperanza, forjados en el fuego de la adversidad y el milagro de la amistad. Este faro, nuestro faro de la amistad, no es solo un restaurante, es un testimonio de que incluso de las mentiras más profundas puede surgir una verdad que ilumine el camino para todos. Dale me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos.